Fabián Pons, director del Observatorio Vial Latinoamericano, está para hablar con nosotros. Buenos días, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Preocupados, la verdad, porque la verdad no nos sorprende porque son imágenes reiteradas las que estamos viendo lo que ocurre en los fines de semana, más puntualmente en Pinamar, en la Frontera, en La Hoya, pero también lo que se ve habitualmente en Gesell, donde se corre el rally del verano y muchas personas van a hacer su deporte off-road sin los cuidados pertinentes. ¿A vos no te sorprende que a medida que pasan los años la cuestión sigue igual? No, la verdad no me sorprende porque en realidad alrededor de todo esto hay una gran hipocresía, ¿no? Por un lado tenemos gente que no tiene mucho sentido común y hace cosas que transgresora muchas veces por la transgresión mismo. En otro sentido no hay una inversión para darles a esa gente un espacio donde, miren que si entran acá, están a su responsabilidad, ¿no? A su libre albedrío, porque si no hay reglas, bueno, atenete a las consecuencias. Y la tercera, que esto es un negocio. A mí me ha tocado hablar oportunamente con un intendente hace muchos años de Pinamar que me decía, mira, yo cuando se prende el micrófono tengo que decir esto de los cuidados, de los controles, pero después, si yo me pongo a controlar, el turista se va a otra playa y yo me tengo que aguantar todo el año al comerciante acá que me dice, vos me espantaste al turista. Entonces, yo tengo que decir algo y después, bueno, simulo un poco de controles, pero no me puedo poner estricto porque si no espanto al turista. Entonces, por eso decía que hay una cierta cantidad de cosas que se van conjugando en todo eso, pero lo que más predomina es la falta de sentido común individual y la falta de controles. Por más que muchas de estas actividades sean en zonas privadas, si se está cometiendo esas locuras en una propiedad privada, el dueño de la propiedad privada tiene todas las potestades para denunciarlo. O sea, también, perdóname, si se está cometiendo un delito, no solo el dueño de la propiedad, si el dueño de la propiedad no lo denuncia, tiene derecho la policía de también hacerse cargo de eso. A ver, porque adentro de una propiedad privada ocurre un homicidio, no estamos hablando de la policía, en una casa ocurre un homicidio, por más que no lo denuncie nadie, la policía tiene que actuar en consecuencia. Sin duda, por eso digo que es una gran hipocresía, porque todo el mundo mira para otro lado, le echan la culpa uno al otro, y esto es una historia que hace 20, 30 años que todos los veranos venimos hablando de lo mismo. Ahora Pinamar saca esta disposición con aumento de multas, con otros controles. Sí, está bárbaro, fuera de tiempo, es inoportuno, o sea, tendría que haber sido antes, ¿no es cierto? Y muchos años antes. Pero después una cosa es sacar una disposición y otra cosa es cumplir esa disposición. Claro. Que hay una diferencia muy grande, porque por ahí el primer día, bueno, están los medios, miran, se fijan. Ya está. Y después a la semana nos volvemos a relajar. A ver, la frontera, ¿conocés la frontera de La Hoya en Pinamar? Sí. Tiene, la policía tiene un ingreso, que es el del lado donde está la ciudad de Pinamar. Después tiene 4 ingresos más. Claro, desde la ruta, desde el balneario de al lado. O sea, tiene 4 ingresos en la frontera sin estar controlada. Claro, o sea, es mucho espacio, pero vuelvo a lo mismo. Todas estas disposiciones que se hicieron, o gran parte de estas disposiciones que se hicieron ahora en Pinamar, son en el movimiento en el ámbito público, porque es donde puede controlar la autoridad municipal o provincial o nacional. Lo que sucede en el ámbito privado, lo que vos decías, si hay una usurpación puede intervenir obviamente la autoridad de control, pero si no hay adentro, vamos a suponer que vos y yo nos vamos a un campo que es privado. Sí. ¿Podemos hacer todo ese tipo de locuras? Sí, porque no rigen las leyes de tránsito. Claro. Rige el sentido común. Ahora, ¿qué pasa si uno de los dos se lastima o lastimamos a un tercero? Y bueno, vamos a tener que afrontar esas consecuencias. Sí. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos metimos a esa propiedad privada sin permiso? Bueno, es más grave todavía. Entonces, se han secuestrado vehículos, sí, los vehículos que ya pasaron el límite de hacer estupideces en un lugar privado para empezarlas a hacer en un lugar público. ¿Está? Es bastante complicado porque ahí en la frontera de Pinamar tenés lo que se llama propiamente dicho la frontera, que es lo que está pegado al mar, y después hay una cerca de palotes
que divide lo que se llama la olla, y eso es la propiedad privada. En la propiedad pública tampoco hay controles, ¿eh? No, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Y aparte, hace ya muchos años atrás, creo, si no me equivoco, fue en el 2018, que se hizo toda una legislación sobre el movimiento de cuatriciclos. Sí. De cuatriciclos. No se hablaba de UTVs en ese momento. Y se había hablado de los corredores seguros, de las zonas seguras. Esas zonas seguras tenían que tener 2 anillos concéntricos para distintos tipos de cuatris y motos. Había velocidades limitadas. Estaba lo de los banderines, el casco, esto, lo otro. Apareció el UTV. Sí. El UTV, para vos circular por Pinamar con un UTV tenés que tener una licencia A3. Exactamente. Moto, eso es moto. O sea, A3 y no te permite que el UTV esté por asfalto, solamente puede estar en tierra. Claro, es que el UTV es un vehículo off-road. Exactamente. O sea, no tiene licencia de configuración de modelo. No. Pero más allá de eso, ¿cómo A3? Si es un auto, tiene que ser una categoría B como es en España, por ejemplo. Exactamente, lo que pasa es que en contraposición, la ley de Pinamar no te obliga a tener un casco arriba del UTV, por más que necesita registro de moto. Supuestamente, por lo menos lo están diciendo que lo tenés que tener. Pero, a ver, vamos a ver si después en el momento del control. Si es un auto y que tiene toda una estructura de caños, ¿cómo puede ser un auto de carrera o como puede ser un arenero? Es que es un auto de carrera. Por sentido común tenés que tener un casco y tenés que tener cinturones de seguridad. Si estás adentro de una estructura de caños y volcás, y eso es muy propenso porque estás andando en un terreno irregular, te vas a romper la cabeza contra un caño. O sea, es lógico que tengas que tener un casco, pero se le tiene que dar el tratamiento de un auto deportivo, en condiciones off-road. ¿Alguna vez alguien le preguntó a ustedes, con el trabajo que tienen, los años que tienen, qué trabajo se puede hacer como para concientizar, cuidar, meter a la gente en la cabeza que no es un juego, no es una estupidez andar a esa velocidad de la arena? Nunca. Esto es muy privativo de cada municipio. No nos olvidemos que los municipios son la máxima autoridad en el tránsito en la Argentina. Sí. La pirámide está invertida en el tránsito, o sea, la máxima autoridad son los municipios, después vienen las provincias y por último la nación. Tenemos un sistema federal de tránsito. Y muchas veces pasa, hay honrosas excepciones que trabajan muy bien, pero en general en los casi 2.300 municipios que tenemos en el país, el director de tránsito es una figura política más. Claro. Un puntero político que aportó votos y le tocó tránsito, como le podría haber tocado cementerios o parques y jardines. O sea, en la gran mayoría de los casos no tiene idea de lo que es el tránsito. Entonces, hacen lo que pueden cuando quieren y no hay demasiada idoneidad. Vuelvo a repetir que hay municipios que trabajan muy bien, pero en general no es lo que abunda. Sí, tampoco, y vuelvo al comienzo de la charla que vos dijiste, la falta de sentido común también es lo que priva o lo que le falta a un montón de gente. A ver, yo conozco y tengo conocidos muy cercanos que se compraron una camioneta o un bichito de esto y a los 3 minutos de tener la camioneta fueron en la arena, No es lo mismo manejar en asfalto que manejar en la arena. Hay que saber los movimientos de la camioneta. Es difícil reaccionar si no tenés la cancha suficiente como para manejar en la arena. El criterio es muy difícil, no podés unificar a todos. No, exactamente. Por eso tiene que haber una licencia especial para este tipo de vehículos y los exámenes se tienen que tomar en lugares especiales. O sea, hoy en día tenemos un déficit de categorizaciones de licencias de conducir. Vos pensás, para darte un ejemplo más burdo, si vos llevas un tráiler de 2 ejes para llevar un auto de carrera, por ejemplo, necesitas tener una licencia profesional. Como es un vehículo articulado, te necesitas una categoría E1. La misma licencia te habilita a manejar un camión con acoplado. Claro, y hay una diferencia abismal entre un camión con acoplado o el batán para llevar las cosas de vacaciones. Exactamente. Pues si tienes un tráiler que pesa más de 750 kilos, vas a tener que sacar una licencia especial que es profesional. Si tienes un tráiler de menos de 750 kilos, con una B2 te alcanza. Entonces, hay un déficit y hay una separación que debería hacer, pero lo mismo pasa con vehículos superdeportivos, que no hay una licencia especial para eso y que el dominio de esos vehículos es completamente distinto. Y vuelvo a insistir en lo mismo. El sentido común después de
darse cuenta si uno puede o no puede manejar eso. Y también el sentido común de no poner a menores adelante de un vehículo como este, o de estos tipos de vehículos. Sí, en el caso del chico del accidente, iban 5 en un vehículo que es para 4, sin cascos, en las dunas, sabiendo que puede venir. Pensemos que las dunas se mueven en 3 dimensiones, no nos movemos en un plano como en una ciudad. Claro. Tenemos altura y tenemos no visión en altura. ¿Por qué ya no usan más la antena con el banderín? Que era obligatorio antes, en los triciclos, ¿te acordás? Sí, sigue siendo obligatorio. Que no lo usen es otra cuestión. Ah, ok. Es como que las patentes son obligatorias. Ahora hay mucha gente que las saca porque es más probable que me hagan una fotomulta a que alguien me haga un control por no tener las patentes. Y vi varios vehículos entrar a la frontera sin patentes. Claro. Entonces, todo ese tipo de cuestiones muestran la debilidad de control estatal. O sea, la pérdida del control dinámico lleva a todas estas cosas que si los estados municipales quisieran, lo pueden cortar, no digo de raíz, porque siempre algún resabio puede haber, pero sí a tratar de hacer una acción disuasoria de forma tal que el resto no repita las cosas mal hechas. Te quiero aprovechar sabiendo que sos director del Observatorio Vial de Latinoamérica y preguntarte qué es lo que pasa, porque hace unos días hubo un comunicado del gobierno de Brasil alertando por la mala conducción de los argentinos. ¿Qué es lo que le pasa? También lo vimos en Punta del Este, accidentes en Punta del Este, la señora argentina que bajó con el bate de béisbol para asustar para amenazar al auto que estaba atrás. ¿Qué es lo que le pasa a los argentinos cuando van afuera del país? Que generalmente el argentino se adapta a la cultura donde va. Hay excepciones como estas que vos estás nombrando que te piden... Eso perdóname, discúlpame que te interrumpa, no me gusta, pero en eso tenés razón. Yo siempre digo, cuando uno va a Estados Unidos pone la luz de giro para cambiar de carril. Claro. Acá nada. Y si vas a Uruguay, respetás la prioridad de paso en una rotonda. Claro. Al peatón. Entonces, eso suena muy mal en una sociedad que está ordenada, que respeta una rotonda, que respeta la prioridad de paso del peatón. Cuando viene alguien y no lo respeta, queda muy en evidencia. Ahora, Brasil tampoco es la panacea. No, exactamente. El que fue a San Pablo alguna vez sabe que es casi un videojuego poder cruzar la calle. Claro, por eso digo, que no se asusten, que no se vengan a rasgar las vestiduras, porque por casa como andamos. Y lo vemos cuando vienen conductores brasileños, sobre todo de vehículos pesados, a la Argentina, que son bastante peligrosos, ¿no? Entonces... entre el pedacito de ruta que hay entre los 2 puentes de Zárate, es una pista de carrera para los camiones brasileros, ¿eh? Lo que pasa es que el problema de tránsito está en toda la región, con algunas excepciones que están más controlados, como el caso de Uruguay, como el caso de Chile, pero en general es un gran problema que tenemos en toda la región, la mortalidad que tenemos en siniestros viales. A mí siempre me queda un número, en el año 95, Argentina y España siempre tuvieron más o menos la misma cantidad de habitantes, España tiene 1 millón de habitantes más o menos, pero en el año 95 teníamos la misma mortalidad en siniestros viales, en España y en Argentina. Hoy, 30 años después, España tiene la 4ª parte de la mortalidad que tiene Argentina en siniestros viales. ¿Está? Y la otra cuestión es la fidelidad o la credibilidad que tienen las estadísticas argentinas. Que son, aparte de pobres, de muy pobres, poco creíbles. Ellos tienen la 4ª parte. ¿Qué hicieron ellos que nosotros no? Bueno, están en Europa, tuvieron que adaptarse a lo que exigía el mercado común europeo, se hace mucho control para darte una licencia de conducir, son muy exhaustivos a la hora de tomarte un examen, hay mucho control vial, hay mucho control de alcoholemia, por ejemplo. Claro. Acá nosotros hicimos una estúpida ley de alcoholemia cero, que hay que ser muy bruto para haber hecho una ley de alcoholemia cero, es desconocer la física, desconocer el sistema métrico legal argentino, pero sobre todo la física, porque el mundo tiene leyes de alcohol cero. No es lo mismo una ley de alcohol cero que de alcoholemia cero. Alcoholemia es una medida, no puede haber medidas sin tolerancia, por eso digo, hay que ser muy bruto de la técnica. Muy buen detalle, excelentemente explicado, excelentemente explicado.
Entonces, ¿ellos qué hicieron? Si vos haces una ley de alcoholemia cero, todo lo que termina en cero es una utopía, perseguir una utopía. Visión cero, alcohol cero, accidente cero, todo es una utopía. Entonces, ¿cómo hago para perseguir mi utopía? Y educo, concientizo, controlo, sanciono, soy más exigente a la hora de sacar una licencia de conducir. Alcoholemia cero es para sacarse la foto, es de cumplimiento imposible, y una ridiculez para que algún funcionario de turno quiera promoverse al próximo puesto político, y no mucho más. Entonces, cuando nosotros controlamos a 0,7, ponele el 1% de la población por año en controles de alcoholemia, Europa controla el 20%. Claro. Finlandia se va a controlar el 70%. Entonces, no es cuestión de hacer leyes y que después la ley quede olvidada. Es cuestión de hacer cumplir esa ley. Ejemplos, en la ciudad de Buenos Aires está prohibido fumar mientras se maneja. ¿Está bien? ¿Quién lo controla? O sea, ¿para qué hacemos normativas que después no somos capaces de controlar? Ah, no tenía idea, perdóname, te lo dice un tipo que fuma. No tenía idea. En Buenos Aires está prohibido fumar mientras conducís. ¿Está? Vos ni lo sabías. ¡No! Pero ¿dónde viste un control? Señor, viene fumando y no puede fumar. Eso es, o sea, no hay controles explicativos, no hay gente que te para para hacerte la alcoholemia, pero no te educan. Claro, por eso es que queremos trabajar en la alcoholemia, pero cuando le preguntamos a una persona... Me acabas de sorprender porque aparte manejo de los 18 años. Claro, pero fíjate esto, vos decís, che, mira, tomé alcohol, te hago un control de alcoholemia, tenés 0,5 gramos de alcohol en sangre. En la provincia de Buenos Aires no podrías manejar. Sí. ¿Cuánto tiempo tardo en volver a cero? ¿Qué tengo que hacer para que vuelva rápidamente a cero? Rápidamente nada, una vez que el alcohol ingresó a tu organismo, tiene que metabolizarse. Claro. Vas a tardar unas 4 horas para volver a cero. Eso no nos educa, no nos explican cómo es el proceso de alcoholización, el proceso de desalcoholización, los factores contribuyentes, qué precauciones tengo que tomar. Todo esto no nos explican. Me dicen, alcoholemia cero. Primero, voy a insistir, es una estupidez, hay que ser muy bruto técnicamente para haber hecho una ley de alcoholemia cero, pero más allá de eso, explícame otras cosas, concientizame, educame, Claro. controlame. El control es disuasorio. Y un ejemplo, Navidad y Año Nuevo, la ciudad de Buenos Aires hizo tantos controles en la ciudad como toda la Agencia Nacional de Seguridad Vial sumado a las provincias y los municipios en todo el país. Es tremendo. La ciudad de Buenos Aires, que tiene 0,5, pero es muy disuasorio. ¿Está? El resto del país, si nosotros ahora, en este momento, nos tomáramos algo con alcohol, ¿cuál es la probabilidad de que nos hagan un control de alcoholemia en la provincia que vos quieras? Y no es muy alta. No, ninguna. Bien. Y si consumiéramos drogas, ¿cuántos test de drogas hay? Hay 0. chicos que te dicen, vamos a las fiestas electrónicas si no tomamos alcohol. No, porque no se toma alcohol, toman agua. Prohibida. Claro, pero consumimos sustancias prohibidas. ¿Vos te crees que esa persona no puede hacer un desastre igual que una persona alcoholizada? Exactamente igual o peor. ¿Cuántos narcotest hay? 0. Entonces después nos quejamos de todas estas cosas, pero no hacemos controles. Y no educamos también, ¿eh? Hay que educar. Claro, claro. O sea, esos controles tienen que estar siempre vivos de forma tal de generar ese efecto disuasorio, pero no es solamente el control, hay que educar, hay que concientizar, hay que trabajar. No son planes que se cumplen con una resolución en una semana, llevan años, 20 años para cambiar la cultura de una sociedad, y eso es lo que nos está haciendo. Fabián, te agradecemos muchísimo, te robamos demasiado tiempo, más del previsto, pero la charla lo ameritaba. Muchas gracias, Gracias a ustedes, un gran abrazo. Fabián Pons, director del Observatorio Vial de Latinoamérica.